este video hablaremos sobre las propiedades de los gases y al mismo tiempo experimentaremos. El objetivo del proyecto es describir el comportamiento de los gases a través de experimentos de manera casera, para destacar la importancia de la práctica en la comprensión de las propiedades de este estado de agregación de la materia. Comenzaremos con la forma y volumen de los gases. Nuestros objetivos son investigar el comportamiento de los gases en relación con su forma y volumen, mediante la observación de ejemplos cotidianos, para comprender sus características fundamentales y demostrar que los gases toman la forma y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, mediante un experimento casero con incienso, fósforos y recipientes de diferentes tamaños, para evidenciar esta propiedad del estado gaseoso. Podemos decir que los gases no poseen forma ni volumen propios. Sus partículas se encuentran muy separadas y en constante movimiento, lo que permite que se expandan libremente hasta ocupar todo el espacio disponible. Por esta razón, un gas siempre adopta la forma del recipiente que lo contiene y llena completamente su volumen. Nuestra hipótesis es que si se introduce humo, o sea el gas, dentro de recipientes de diferentes tamaños, entonces este humo se expandirá y ocupará todo el espacio interno de cada recipiente, tomando su forma, porque los gases no tienen forma ni volumen definidos. Los materiales que ocupamos fueron recipientes de vidrio y de plástico de diferentes tamaños, fósforo e incienso, y de sustancias fue el humo producido por el incienso y los fósforos. Y a continuación estaremos realizando el experimento. Aquí podemos observar cómo, ya prendí el fósforo y lo tapé con el vaso. Ya lo que se apaga, se puede ver cómo el humo va tomando la forma de este vaso de vidrio. Aquí, de igual manera, hice el mismo procedimiento del video anterior y de igual forma todo el humo se va expandiendo por este vaso de plástico. Esta vez decidí utilizar el incienso, repitiendo el mismo procedimiento que los videos anteriores. Y de igual manera, cuando se apaga el incienso, se puede observar cómo todo el humo se expande en todo este recipiente. Y así es como se queda. Y en nuestra verificación de hipótesis podemos decir que la que planteamos se cumple, ya que se observó que el humo se expandió por completo dentro de cada recipiente, ocupando todo el espacio disponible y adaptando su forma, independientemente del tamaño del recipiente. Esto confirma que los gases no tienen forma ni volumen definidos. A continuación tenemos la difusión y efusión de los gases y como objetivos tenemos investigar la difusión y efusión de los gases mediante la revisión de conceptos científicos básicos, para entender cómo se mueven las partículas gaseosas, preparar el experimento de difusión colocando agua caliente, agua fría y agua con gas en recipientes separados y añadiendo una gota de tinta china, para observar su comportamiento en cada medio, demostrar el proceso de difusión midiendo el tiempo que tarda la tinta china en dispersarse en cada tipo de agua, para comprobar cómo la temperatura y el gas influyen en la velocidad de difusión. La difusión es el movimiento de las partículas desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. En este experimento, la difusión se observó al agregar una gota de tinta china en agua caliente, agua fría y agua con gas, evidenciando que la velocidad de dispersión varía según la temperatura y la presencia de gas. La efusión de los gases se comprendió de manera teórica, ya que este proceso ocurre cuando las partículas de un gas atraviesan pequeños orificios sin necesidad de energía externa, aunque no fue observada directamente en la experimentación realizada. Hipótesis:
Si se agrega una gota de tinta china en agua caliente, agua fría y agua con gas, entonces el tiempo de difusión será diferente en cada caso, ya que la temperatura y la presencia de gas influyen en el movimiento de las partículas, provocando que la tinta se disperse más rápido o más lento. Los materiales que usamos fueron vasos, jeringa y las sustancias: agua caliente, agua fría, agua con gas, tinta china. Primero, en un vaso coloqué agua caliente. Luego, con ayuda de una jeringa, agregué una gota de tinta china. La tinta se disolvió en 32,78 segundos. Debido a que la temperatura alta acelera el movimiento de las partículas y facilita la difusión. Después, en otro vaso coloqué agua fría. A continuación, con la jeringa, agregué una gota de tinta china. En este caso, la tinta se disolvió en 31,74 segundos, ya que las partículas se mueven más lentamente en el agua fría. Finalmente, en un vaso coloqué agua con gas. Luego, con la jeringa, agregué una gota de tinta china. La tinta se disolvió en 44,37 segundos, debido a que las burbujas de gas influyeron en la dispersión de la tinta dentro del agua. Verificamos la hipótesis comparando el tiempo de difusión de la tinta china en agua caliente, agua fría y agua con gas, confirmando que la temperatura y la presencia de gas influyen en la rapidez del proceso de difusión. Tema: miscibilidad de gases. Objetivos. 1. Analizar la miscibilidad y difusión de los gases mediante la propagación del humo de un incienso, observando el tiempo que tarda en llegar a 3 personas ubicadas en diferentes distancias, con el fin de comprender cómo se dispersan los gases en el aire. 2. Determinar la relación entre la distancia y el tiempo de llegada de un gas a través de un experimento práctico con incienso, colocando a personas en distintas posiciones para explicar el comportamiento de los gases y su capacidad de mezclarse con el aire. Experimentación sobre la miscibilidad de gases. Se evidencia por su capacidad de difundirse en el aire, ya que sus partículas se mueven constantemente y se expanden en todas las direcciones, aunque no siempre puedan verse. Su presencia puede detectarse a través del olor, como ocurre con el incienso. El experimento realizado: al encender un incienso y ubicar 3 personas en diferentes distancias, se observó que el olor llegó a cada persona en distintos tiempos. Esto demuestra que los gases no permanecen en un solo lugar, sino que se dispersan gradualmente en el aire. Hipótesis: los gases no permanecen en un solo lugar, estos se dispersan gradualmente en el aire, y el tiempo de percepción depende de la distancia. Materiales: incienso, fósforo, cronómetro. Sustancias: humo producido por el incienso. Enciendo el incienso y lo apago para que pueda salir el olor de aquello. A la primera persona el olor le llegó en 26,66 segundos. A la segunda persona le llegó el olor en 32,11 segundos. A la tercera persona el olor le llegó en 33,41 segundos. Verificación de hipótesis. Al encender un incienso, el olor se propagó en el aire y llegó a 3 personas ubicadas en diferentes distancias en tiempos distintos. La persona más cercana percibió el olor primero, mientras que las más alejadas lo percibieron después. Esto ocurre porque uno de los gases se difunden en el aire, desplazándose desde zonas de mayor concentración hacia zonas de menor concentración. Los resultados obtenidos coinciden con el resultado de hipótesis, por lo que se verifica que la difusión de gases depende de la distancia y el tiempo de propagación del olor. Siguiendo con los experimentos, tenemos la densidad de gases. Los objetivos son analizar la densidad de distintos gases como el helio, el aire y el dióxido de carbono, considerando sus características y diferencias, para reconocer cómo cada gas se comporta de manera distinta en el ambiente.
Realizar un experimento práctico utilizando globos inflados con diferentes gases, observando cuidadosamente su movimiento, flotación y posición en el aire, y registrando los resultados obtenidos durante la experiencia. Comprender la influencia de la densidad en el comportamiento de los gases, relacionando los resultados del experimento con situaciones de la vida cotidiana y fortaleciendo el aprendizaje científico mediante la experimentación. Este experimento se realiza para demostrar de manera práctica que los gases tienen diferente densidad, lo cual afecta su comportamiento en el aire. Además, ayuda a comprender conceptos científicos de forma visual y sencilla, fortaleciendo el aprendizaje experimental. La hipótesis es, si se inflan 3 globos con diferentes gases como el helio, aire y dióxido de carbono, entonces el globo con helio subirá, el globo con aire se mantendrá a una altura media y el globo de dióxido de carbono bajará, debido a que cada gas tiene una densidad diferente en comparación con el aire. Los materiales que usamos fueron 3 globos del mismo tamaño y una botella plástica. Las sustancias fueron el helio, el aire, el vinagre y el bicarbonato de sodio. Primero ponemos el bicarbonato de sodio en el globo para después poner el globo en la boca de la botella para que así se mezclen y formen el dióxido de carbono. A continuación podemos observar la manera en que cada globo se comporta se debe al tipo de gas que contiene. El globo con helio sube porque este gas es menos denso en el aire, mientras que el globo con aire se mantiene casi en el mismo lugar ya que tiene una densidad similar al aire del ambiente. En cambio, el globo con dióxido de carbono baja porque este gas es más denso que el aire. Durante el experimento se observó que el globo con helio subió, el globo con aire se mantuvo en la misma altura y el globo con dióxido de carbono bajó. Estos resultados coinciden con la hipótesis planteada, ya que cada gas tiene una densidad diferente. El helio es más liviano que el aire y por eso flota, mientras que el dióxido de carbono es más pesado y desciende por esta razón. Se confirma que la hipótesis fue correcta. El objetivo de este experimento es demostrar la compresibilidad de los gases, evidenciado como el volumen del aire puede disminuir o aumentar según los cambios de temperatura y presión. Comprender la reacción entre la temperatura, presión y volumen de los gases aplicando los principios básicos de la química, las leyes de los gases en situaciones cotidianas. Experimentación. La compresibilidad de los gases se evidencia cuando cambia la temperatura y la presión. En los experimentos realizados utilicé un plato con agua y un vaso invertido para observar el comportamiento del aire. En el primer experimento, al colocar un hielo dentro del vaso, el aire se enfrió. Sus partículas disminuyeron su movimiento y el volumen del gas se redujo, permitiendo el agua que ingresara en el vaso. En el segundo experimento, al encender un papel dentro del vaso, el aire se calentó y se expandió. Al apagarse la llama, el aire se enfrió y se contrajo, provocando nuevamente la entrada del agua. Esto demuestra que los gases son comprensibles y el volumen y presión varían según la temperatura. Primera hipótesis. Yo planeo que al colocar un hielo dentro de un vaso invertido, el aire en su interior se enfriará y comprimirá y disminuirá su presión, lo que permitirá que el agua del plato ingrese al vaso. Segunda hipótesis, yo considero que al encender un papel dentro de un vaso y colocarlo boca abajo sobre el agua, el aire caliente se expandiría y saldría pacientemente del vaso. Luego, al enfriarse, el aire se contraerá y provocará que el agua suba al interior del vaso debido a la presión atmosférica. Para realizar estos experimentos utilicé los siguientes materiales: 1. Un plato plano, 2. Papel y 3. Un vaso de vidrio. Las sustancias: agua, cubos de hielo, fósforos o encendedores.
En este experimento coloco agua en un plato y luego pongo un hielo y cubro el hielo con un vaso invertido. Lo que ocurre es que el aire que está dentro del vaso se enfría debido al contacto con el hielo. Al disminuir la temperatura, las moléculas del gas se mueven más lentamente y el volumen del aire se reduce, es decir, el gas se comprime. A continuación, en este experimento vierto agua en un plato, prendo un papel y lo coloco dentro de un vaso, que luego pongo boca abajo sobre el plato con agua. Al encender el papel, el aire dentro del vaso se calienta y se expande, permitiendo que las partes del aire salgan del vaso. Cuando el fuego se apaga, el aire se enfría rápidamente y se contrae. Verificación de la hipótesis. Al realizar el experimento con el hielo, observé que el agua del plato ingresó lentamente al interior del vaso. Esto confirmó la hipótesis, ya que el enfriamiento del aire provocó su compresión y una disminución de la presión interna, permitiendo la presión atmosférica empujara el agua hacia dentro del vaso. Durante el segundo experimento, noté que al apagarse el papel encendido, el agua subió rápidamente dentro del vaso. Esto verificó mi hipótesis, demostrando la expansión y posterior contracción del aire, modificando la presión interna, causando la entrada del agua al vaso. Bueno, mis objetivos son: 1. Demostrar la compresibilidad de los gases observando cómo el volumen del aire cambia cuando se modifican las condiciones de presión y temperatura durante el experimento. 2. Comprender la relación entre presión, temperatura y volumen del gas, aplicando los principios básicos de las leyes de los gases en una situación experimental sencilla. Experimentación. El volumen de un gas varía cuando cambian la temperatura y la presión. Al aumentar la temperatura, las partículas del gas se mueven más rápido, lo que provoca que el gas se expanda y aumente su volumen. En cambio, al disminuir la temperatura, las partículas se mueven más lentamente y el gas se contrae, reduciendo su volumen. Además, cuando la presión aumenta, el gas se comprime y su volumen disminuye. Cuando la presión disminuye, el volumen del gas aumenta. Estas relaciones se explican mediante la ley de Boyle y la ley de Charles, las cuales describen el comportamiento de los gases frente a cambios de presión y temperatura. Hipótesis. Si se modifica la temperatura o la presión del aire dentro del recipiente utilizado en el experimento, entonces el volumen del gas cambiará, evidenciando que los gases son compresibles y responden a estas variaciones. Materiales. Para este experimento sencillo vamos a utilizar una botella plástica vacía, un globo, un recipiente con agua caliente y un recipiente con agua fría o con hielos. Sustancias. Aire, gas presente dentro del globo y la botella. Agua caliente y agua fría o hielo. Experimentación. Se coloca el globo en la boquilla de la botella, asegurando que quede bien ajustado. La botella se introduce primero en un recipiente con agua caliente. Se observa cómo el globo se infla debido a la expansión del aire por el aumento de temperatura. Luego la botella se coloca en un recipiente con agua fría o con hielo. Se observa cómo el globo se desinfla debido a la contracción del aire al disminuir la temperatura. Verificación de la hipótesis. Los resultados del experimento muestran que el globo se infla al aumentar la temperatura y se desinfla al disminuirla. Esto confirma nuestra hipótesis, ya que se evidencia que el volumen del aire cambia según las condiciones de temperatura y presión, demostrando la comprensibilidad de los gases.